¿Cómo pueden ustedes entonces, retomando el tema para que quede en la grabación, recuerden, les dice la normativa es que estos son los colores dispuestos, ¿no es cierto? Pero traten ustedes de no utilizar, si por ahí no tienen, para las fases, ni el amarillo, ni el verde amarillo, ni el azul, ni el verde, ni el celeste, ¿está? Por cuestión de que eso van para el neutro, para el conductor de protección. Muchas veces ustedes en obra, lo que les decía, no tienen los colores para la fase uno, la fase 2, la fase 3, entonces no es que van a salir corriendo a comprar. Lo que sí también, otra cosa importante, traten de no poner a dos fases el mismo color, porque puede prestar a confusión. Por más que ustedes le pongan un etiquetado al conductor, no, no, trabajen con las fases con colores distintos. Y usted va a decir, profe, ¿cómo hago yo para saber cuántos metros tengo que comprar de la fase uno, cuántos metros tengo que comprar de la fase 2 y cuántos metros tengo que comprar de la fase 3? ¿Alguno tiene idea cómo se hace eso? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes, por ejemplo, si le digo, bueno, una instalación trifásica, eh, bueno, tengo que comprar, ingeniero, dígame qué materiales comprar, fuera de la llave termomagnética y demás. ¿Cómo yo puedo saber cuántos metros de cable rojo, cuánto de negro y cuánto de marrón tengo que comprar? ¿Cómo yo puedo hacer para saber eso? ¿Dónde nace toda instalación eléctrica, chicos? ¿Dónde nace toda instalación eléctrica? Habría que planificar cómo voy a distribuir la fase, profe, dependiendo del consumo. ¿Y dónde nace toda esa distribución que vos me estás planteando? En los planos. En el proyecto. Exactamente, bueno, el proyecto es donde ahí sos el padre de la criatura. Vos ahí diseñás los circuitos, diseñás, equilibrar las cargas, porque eso es importante al momento, cuando me habló de la carga total de los circuitos. Ustedes no pueden, por ejemplo, no está mal por un lado, pero sí por el otro, de decir, bueno, para la fase uno van a ir todos los aire acondicionados, para la fase 2 todos los tomas corrientes y para la fase 3 van a ir toda la iluminación. ¿Ustedes harían una instalación eléctrica así, por ejemplo? No, ¿Por qué? porque las cargas son muy distintas. Está muy desequilibrado. Exactamente. ¿Qué hablábamos sobre el desequilibrio? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Porque seguramente el profe le va a preguntar en el práctico. Anoten. Había un porcentaje. Que no debería pasar, profe, el 30% de desfasaje entre una fase y la otra. Exactamente, exactamente. O sea, no está mal que ustedes pongan en una fase todos los aires, en otra fase todos los tomes, en otra fase toda la iluminación. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que respetar y son cargas distintas. Obviamente la carga de iluminación a lo sumo con toda la furia puede consumir un ampere, ampere y medio. O sea, pero siendo exagerado. Porque cada vez el consumo de los circuitos de iluminación es menor. La iluminación LED le está a ustedes facilitando el tema de la carga, o sea, los vatios instalados, y la corriente que circula por ese circuito es muy baja, a comparación de los tomas corrientes y a comparación de los aire acondicionados. Si bien los aire acondicionados hoy, los inverter o los tomas corrientes, se le conectan televisores que consumen 50 vatios, las computadoras que consumen 100 vatios, o sea, la carga es chica, pero no es la misma carga una, una, un circuito de tomas que un circuito de iluminación, y mucho menos el de aire acondicionado, y mucho menos el circuito de un horno, y mucho menos el circuito de qué sé yo, de una bomba, no sé, varias cosas. Como así tampoco el circuito de telefonía o de señales débiles.
son consumos muy distintos. Por eso ustedes no pueden decir, bueno, toda la iluminación va a una fase, todos los tomas a la otra y todos los aires a la otra. Les repito, no va a estar mal, pero no van a estar respetando el equilibrio de carga. ¿Está? Y la naturaleza de cada una de esas cargas es muy distinta. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, también recuerden que habíamos visto la capacidad que tienen las cañerías, las canalizaciones, perdón, según su sección, la cantidad de cable admisible y también la sección de los cables. Recuerden que este cuadro que habíamos visto era muy importante. ¿Recuerdan? A medida que va aumentando la sección de la canalización, admite más cables siempre que la sección de los cables se mantenga constante. Pero ustedes pueden ver acá que a medida que va aumentando la sección de los conductores, para la misma canalización ya va disminuyendo la cantidad de cables admisibles. ¿Está? A medida que aumenta la sección de los conductores. Y es lógico, una cañería de 3/4 va a admitir 6 conductores mal de puesta a tierra de una sección de 1,5. ¿Está? Probablemente si yo le meto cables más gruesos, la sección de la canalización sigue constante. Lo que me está aumentando es la sección de los conductores que yo estoy introduciendo en la cañería, en la canalización. Entonces me va a admitir menos conductores. ¿Está? Y no es que la canalización, esto está estudiado para que la canalización esté ahí y los conductores estén todo apretado así, no le quede espacio ni para un alfiler, no. Si se deja una sección de toda sección posible de la canalización, yo creo que se tiene en cuenta hasta un 70% de la sección útil de esto para dejar el otro 30% siempre para el tema del alivio de la carga térmica, posibles ampliaciones, o sea que ni siquiera se cubre todo. ¿Está? Son valores sugeridos. Obviamente ustedes si quieren mandar en una canalización 15 cables, bueno, que Dios lo ayude, con jabón, vaselina, con agua, como sea, de alguna manera va a pasar, pero no es lo recomendable, ¿está? Bien, bueno, ya hemos visto las canalizaciones embutidas, aéreas, y ahora íbamos a empezar a trabajar sobre las subterráneas. ¿Está? ¿Qué conocen sobre las canalizaciones y los cables subterráneos? ¿Alguien ha trabajado, ha visto cómo se hace? ¿Ha comido un asado a la par de cómo de una canalización subterránea? ¿Algo? ¿Lo han visto al vecino? No sé. O en la calle, en la vida diaria. Exactamente. EDET y hacen cableo subterráneo, también hacen aéreo, pero tienen ahí ejemplos en la práctica que están ahí a la vista, digamos, que uno a veces va caminando y encuentra la zanja, ya sea a veces es de gas nor y a veces es de gas, pero bueno, muchas veces ya cuando lo veo uniformado está la gente de EDET. Hemos hablado en su momento también, alguien me ha preguntado de cómo eran las canalizaciones subterráneas. No sé si recordamos, Gastón, que yo le Sí, sí expliqué. hemos hablado. Después de que hemos hablado de las bandejas portacables, hemos hablado de esto. O en la Yo me misma acuerdo, clase. yo me Bueno, recuerdo, creo que era Rodrigo, creo que era el que había consultado. Sí, profe, yo era. Sí, Rodrigo era. Reg no me mandó al frente. Lo que le comentaba yo, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando tenía 18 años más o menos, Sí. trabajaba en una común y estaba de ayudante de electricista con un compañero ahí. Y una vez hicimos una instalación en una avenida, para una iluminación de una avenida, Ah, bien. que la hicimos subterránea. Y de esa vez que me quedó, digamos, cómo se instalaba. Que, que cavamos, por ejemplo, creo que era 60 centímetros de profundidad. De ahí le colocamos arena, colocamos el cable, lo tapamos de nuevo con arena, después creo que iba una capa de tierra, después una fila así de ladrillo, creo que así era, sí, así era. Después lo sí, volvíamos a tapar un poco con tierra y poníamos una cinta de peligro.
y después terminamos de rellenar con tierra. Así lo hicimos, a ver, no sé si estará bien o mal. Mira, Sí, sí, digamos, ya lo va a ver acá, pero sí, contale Luis. hay algunos que usan a veces bloques de hormigón, digamos, loseta, que lo van protegiendo. En otros lugares también usan hormigón, digamos, hormigón pobre, y lo tiran de punta a punta en la zanja. Y en otros lugares, lo más típico y común es los ladrillos comunes, ya depende en fila india o de costado. Y después, bueno, sí, la cinta de peligro se está usando mucho, pero ahora ya hay, no sé si ustedes vieron la malla esa de gas que ponen de peligro, que es una malla con una cinta en el medio. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver. Eso era muy común que se veía en la calle. Ahora viene la malla roja, también con la cinta de peligro, y eso también, porque la cinta de peligro a veces no resistía, porque cuando cavan directamente la traspasan. Y ahora ha surgido la malla que es un poquito más dura y tiene más resistencia como advertencia. No sé si alguien ha visto alguna instalación de gas o... Sí, 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 la he visto cuando la instalaba, digo. Ah, bien, bien. Bueno, esas cosas que ustedes ven, eh, muchas veces cuando van a saber si es gas o electricidad, básicamente si pasan por la calle, cuando vean el membrete de la empresa que está trabajando. ECO hace normalmente las obras de electricidad y bueno, la de Gasnor la hace Gasnor. Pero, o sea, cuando van caminando por la calle, difícilmente puedan saber de cuál es cada uno, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que nos interfiere, el tema del gas no es un tema menor para nosotros. ¿Por qué creen que no es un tema menor cuando vamos a hacer instalaciones eléctricas? ¿Qué se le ocurre? Y, profe, porque ante la presencia de fuga, nosotros, digamos, somos la fuente INI en caso de falla, digamos, o algo así. A ver, otra opinión. ¿Por qué creen que nosotros tenemos que tener en cuenta, y tanto ellos como nosotros también, o sea, Gasnor, hoy decimos Gasnor acá en el norte argentino, pero la empresa de gas, distribuidora de gas, con nosotros, supongamos que somos EDET o un emprendimiento privado que hacemos un tendido subterráneo, pero ¿por qué si hay que tenernos en cuenta tanto los unos como los otros? ¿Por qué creen ustedes? Seguridad, profe. Sobre, sobre todo la seguridad. Porque ustedes han escuchado, por ejemplo, nombrar que hay tantos barrios sin agua porque una empresa constructora X o una empresa tercerizadora o la misma empresa del agua ha roto un caño maestro. Sí, Sí, no hace sí, mucho, sí, lo he profe. escuchado. Bueno, en realidad no hace mucho, sale todos los días, toda la semana pasan estas cosas. ¿Y a usted no le da bronca, no le parece raro, no? Si estamos en el siglo XXI, la ingeniería, ¿dónde está? ¿Por qué creen que ¿Ustedes creen que nosotros los que prestamos servicios de infraestructura en la parte energética también se toma el agua y el gas, no debería haber una coordinación de todo esto? ¿Por qué sí es importante que las empresas de distribución de gas tengan en cuenta el tema de las canalizaciones eléctricas? ¿Les parece lógico o no? Ustedes me han dicho de la seguridad, ¿por qué creen que la seguridad, o sea, qué puede llegar a pasar? ¿La seguridad de quién? Y la gente, por ejemplo, si uno va y cava o hace algo, una obra y rompe un tubo de gas, eh, cualquier chispa, chao. Va ese uno, diría yo, No, digamos.
Bueno, ante una chispa tenés una combustión, pero el metano es el asesino silencioso también. Vos podés tener un desprendimiento de alguna cañería de gas en tu casa, un espacio cerrado, y chao. Eh, recuerden que no todas las obras están aprobadas por un inspector de GasNor. Te hacen poner uno o dos rejillas, estoy viendo acá en mi casa, de ventilación, digamos, como para que en el caso de una fuga haya una pequeña circulación del aire y el gas tienda a salir del interior por cuestiones de presión. Pero por un lado el tema de la seguridad y por el otro por los vicios que puede generar la rotura de alguna cañería. Si GasNor, por ejemplo, todo lo que es subterráneo tiene que estar señalizado de alguna manera. ¿Por qué? Si ustedes por donde van a ver que GasNor pone los cartelitos amarillos, dice, no sé, tiene su leyenda, lo que dice, quiere decir que por ahí va una canalización de gas. O sea que, sea lo que primero que esté el huevo o la gallina, sea EDET o GasNor, debe haber una interconsulta entre las partes para que si se hace un tendido subterráneo, tanto ellos como EDET, se vea por dónde se va a hacer la canalización para evitar estos conflictos. Porque si bien el gas, yo no sé bien cuál es la profundidad a la que va. ¿Vos la sabés, Luis, la profundidad con la que va que cava en el gas? Y 1,40. Bueno, casi el doble de lo que es la subterránea. O sea, también por otra cuestión. Pero imagínense que ustedes estén en la obra y toquen un caño de gas. Eh, es complicadísimo. Entonces, la idea es que ni siquiera vayan coplanarmente uno arriba del otro. Es decir, si nosotros tenemos la altura del nivel de la Tierra acá, si la cañería de iluminación va acá, de energía va acá, la de gas, coplanar quiere decir en el mismo espacio-tiempo, una arriba de la otra, por más que acá haya una distancia de 70 centímetros, la idea es que no vayan de manera coplanar vertical, está sino más bien desplazada horizontalmente, digamos, en el plano. Es decir, si usted ve en un plano desde arriba, la de gas que vaya por acá y la de eléctrica vaya por acá, vayan desplazadas, para que no haya un mínimo acercamiento entre las dos, por todas las cosas que le estamos contando, digamos. Normalmente entre la empresa de gas y, agua y electricidad no he sentido muchos conflictos de este tipo. Sí, los de agua, la verdad que hoy en el territorio tucumano el tema del agua es muy complicado. Porque, por ejemplo, lo que es los servicios eléctricos está nucleado en un monopolio que es EDET. Lo mismo que el gas está nucleado todo lo que es GasNor. Pero el tema del agua, la SAT no es la única que interviene, porque también interviene el CEPAPI, interviene la Dirección Provincial de Agua, intervienen las comunas rurales que tienen comunas de agua, o sea, no sé, un sinfín de cosas en el medio. Entonces no hay nada claro, distinta a las otras dos empresas de servicio. Entonces es complicado el tema de las canalizaciones subterráneas. Usted el día de mañana cuando le toque hacer algo, tiene que evaluar el terreno donde van a trabajar y qué posible servicio hay por debajo. ¿Está? Bien. El tema Gastón, de la... Sí. bueno, en el caso ese se pide a las otras empresas, ya sea de gas o de agua, se pide un permiso, digamos que lo gestiona el cliente, si va a usar, por ejemplo, si le falta el servicio de electricidad, de energía, entonces ahí tienen que saber que van a intervenir ahí. ¿Por qué? Porque a veces no coincide con los planos conforme a obra, entonces si ocurre algo, están al tanto que tal día se va a excavar para hacer una canalización subterránea y viceversa también. O sea, la SAT, por ejemplo, también este, le tienen que pedir información y bueno, son este, los servicios esos que están siempre interactuando porque a veces tienen que estar preparado ante un evento. Sí, en realidad para mí lo mejor sería que estaríamos en el siglo XXIII, creo que recién, es que haya un lugar donde se nucleen todas estas informaciones, entonces se lo ve en tiempo real, se actualicen obras eh, en tiempo real, es decir, un lugar donde dice, bueno, yo necesito hacer una canalización de acá a acá, una tirada aérea de acá a acá, porque por ejemplo una tirada aérea también tiene que tener en cuenta, usted tiene que cavar las bases para las columnas
de media tensión o de baja tensión, lo que sean, se tienen que cavar base. Entonces, si pasa una canalización de gas por debajo, también, o sea que no es tan solo para lo subterráneo, también va para lo aéreo. Lo importante sería alguien que nuclee todos los servicios en un solo lugar, que sí lo hay, no lo hacen nomás, pero sí lo hay. Si no, ¿y qué tenemos que hacer los mortales? Tenemos que ir a golpe de la puerta a don Gasnor, a don Sat, a don quien sea. Che, disculpa, por acá pasa un caño tuyo, sí, no, bueno, te tienen que contestar y demás. Entonces muchas veces la burocracia se vuelve intolerable. Pero esa es la realidad hoy. Lo ideal, yo diría, bueno, vengan las tres empresas o las empresas nuclean los servicios y díganme, háganme un mapeo geolocalizado, actualizado, todo esto, y quiero que ya no haya ningún problema de este tipo, digamos. No puede ser que al día de hoy se rompa un caño maestro sin intención, ¿no es cierto? Eh, Me parece, no sé, y tanta familia quedando sin agua, por darle un ejemplo, es una cuestión de una opinión personal, pero bueno, son cosas que pasan, Y ¿está? sabes que, bueno, que el tema es que no tienen un orden a veces. En el ancho de la vereda, depende el que inició primero, me ha tocado caso, vos decís, para la derecha está el gas, para la izquierda está el agua y para el medio está la electricidad, y bueno, va variando. No hay una normativa que te diga de acuerdo a lo que, el que fue primero. Se ha ido la cloaca, o se ha ido el agua, va tomando su ubicación. Entonces, después, si tenés que hacer un tendido subterráneo, eh, va a acudir a los servicios que están instalados, pero aparte también tenés que acudir a los vecinos, para que los vecinos te digan, me acuerdo. Entonces tenés que hacer y rezar para que no agarre ningún caño. Por lo general, están contemplados, bueno, que se va a agarrar algunos servicios de agua, entonces ahí nomás, como son mangueras negras, directamente ponen la espiga y bueno, y zapan. No hay tanto problema con el agua, ni con la cloaca. Con lo más problema hay con el gas, y bueno, y del gas a la electricidad, que son lo que más problemas tienen cuando van a trabajar y sobre todo no tanto cuando excavan a mano, sino con máquinas. Surgen más eventos de fallo. Así que, Gastón, yo 10 minutos tengo que hacer un trámite y vuelvo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno chicos, como les decía entonces, este, los cables estos para las canalizaciones subterráneas pueden ser directamente enterrados los cables como ha comentado Rodrigo recién. Obviamente el tema de la arena, la tierra, la banda de peligro, todo pues, también va. O pueden ir en cañerías. ¿Está? De las dos maneras pueden ir las canalizaciones. ¿Está? Puede ir el conductor simplemente tirado en la tierra o con una canalización dentro de una canalización. ¿Está? Obviamente tienen que cumplir la normativa IRAN que están especificadas para todo esto. Vamos a ver cómo es el tendido directamente enterrado. Quiero ver si lo ven bien ahí. Yo le voy a meter un poquito el zoom. Quiero que le presten atención. Esto es muy importante, chicos, que lo aprendan en la teoría para luego la práctica. Seguramente el profe le va a preguntar en práctico. Tendido directamente enterrado. El fondo de la zanja debe ser una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedra. Esto es lo que se llama un perfilado de la tierra. ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando cavan, o sea, ustedes supongan tienen el cavado, ahí está la tierra, ¿no es cierto? Y van cavando, van sacando, y el terreno puede quedar así, digamos, no tiene una forma rectangular. ¿Qué es el perfilado de la tierra? El perfilado de la tierra es que esto quede lo más semejante a un rectángulo. ¿Lo ven? Tal cual se muestra en las imágenes abajo. Eso es el perfil de la Tierra. Y tiene que ser una superficie firme, lisa y libre de discontinuidad y sin pedo. O sea, todo arena. Se va acabando con la pala de punta y también con la pala de punta se la va perfilando la tierra. ¿Alguien alguna vez ha visto cómo se construye una pileta, por ejemplo? O una base de hormigón, lo que sea. Sí, profe.
Es un perfilado de la Tierra, ¿está? Bien, bien. Los cables deben disponerse respetando los radios de curvaturas mínimos correspondientes a una profundidad mínima de 70 centímetros respecto a la superficie del terreno. O sea que como mínimo, ahí si lo han puesto 60, Rodrigo, no estaban tan lejanos, pero estaban mal. Como mínimo dice Claro. 70. ¿Ah? Son cuestiones que vos de ahora, tal vez en ese momento no lo sabías, pero ahora ya lo sabés. No tenía idea en ese momento. No, está bien, y de todos los ejemplos se saca algo importante. Entonces, como mínimo son 70 centímetros, ¿está? Desde el nivel del suelo. Debe colocarse una cinta de advertencia roja o roja y blanca con el texto peligro eléctrico y el símbolo de la ira en tanto que está ahí a 20 centímetros de la superficie y en todo el desarrollo longitudinal de la zanja. ¿Qué quiere decir? Miren acá, ustedes tienen el terreno. Fíjense que me marca una distancia de 70 centímetros como mínimo desde el nivel de la superficie hasta donde está la arista superior, no arista, perdón, el punto superior del diámetro del conductor, desde ahí 70 centímetros como mínimo. Y la cinta de peligro también va enterrada en toda la longitud del tendido a unos 20 centímetros de la superficie. ¿Para qué? Para que el que empiece acá vea una cinta de peligro y diga, no, acá hay peligro eléctrico, no va a haber un cable de plancha, digamos, o sea, hay un cable eléctrico, ¿no es cierto? Bien. Como protección para el deterioro mecánico, se deben utilizar cubiertos o ladrillos dispuestos en la forma indicada de la siguiente figura. ¿Qué es el deterioro mecánico? La Tierra ejerce una fuerza, ¿no es cierto? La fuerza gravitacional. Muchas veces, dependiendo de la corrosión de los terrenos, el agua, lo que sea, van cediendo y lo pueden ir bajando el conductor, que puede ser muy raro, pero puede darse o no. Y entonces lo que se hace, se le pone arriba, como dice acá, unos cubiertos ladrillos dispuestos en la forma indicada, como lo tienen acá los ejemplos. ¿Está? Ven que está el conductor y arriba va en semicírculo, acá en forma triangular, o directamente el ladrillo coplanar. ¿Está? Entonces cuando ustedes van a acabar, además de ver la cinta, también van a ver la fila, el ladrillo, y decir, bueno, acá hay algo, ¿no es cierto? No, nadie te va a acabar y te va a poner así. Entonces acá dice, recubrimiento con media caña de cemento, estando el espacio hueco cubierto con arena o tierra zarandeada, ¿está? Es decir, usted toma un pequeño volumen alrededor del conductor, lo rellena con arena, como ha dicho Rodrigo, y le ponen una semicubierta, media caña que se le dicen, y después todo lo tapan con tierra, ¿está? O con loseta triangular, ¿está? De la misma manera, nada más que tiene forma triangular. O arena y tierra zarandeada con recubrimiento de ladrillos enteros dispuestos en forma transversal a la traza. ¿Qué quiere decir? Que si la traza va en este sentido, o sea, desde mí hacia la pantalla, los ladrillos van puestos de manera transversal, o sea, en el sentido contrario, ¿no es cierto? Uno a la par del otro. ¿Se entiende? Y la separación entre el conductor y el ladrillo y lo marca la imagen es de 10 centímetros. ¿Está, chicos? Obviamente los ladrillos macizos vienen todos en la misma medida. Pero bueno, no sé. Ahí dice la medida mínima que tiene el ladrillo. Sí, diga. Sí, diga. Vamos a empezar con Vamos a ver las protecciones contra el deterioro mecánico. Tendido en conductos enterrados. Los conductos deben colocar con pendiente mínima del 1% hacia las cámaras de inspección. ¿Qué quiere decir una pendiente mínima del 1%? Es decir, usted tiene una cámara, este es el tendido subterráneo. Perdón. Este es el nivel de la tierra, ¿no es cierto? Superficie. Usted tiene una cámara de inspección acá, por decirlo. ¿Está? Los tendidos, las canalizaciones tienen que tener, no son rectos, sino más bien son
con una pendiente, ¿lo ven? Y esa pendiente tiene que ser del 1%. ¿Qué significa el 1% de pendiente? ¿Alguien lo entiende? El 1% de pendiente quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, en un tramo de un metro, la cañería tiene que estar acá y termina acá. O sea, acá está desde el nivel del suelo a 20 centímetros, digamos, y a lo largo de un metro tiene que llegar acá a los 21 centímetros. ¿Está? Eso quiere decir que tiene una pendiente del 1%. O lo quieren poner como en 10 metros, tiene que tener un metro, bueno, así también. ¿Está? Pero en 10 metros tiene que tener 10 centímetros. ¿Está? Eso es del 1%. ¿Se entiende, chicos? Lo que es la pendiente. Bien. En una zanja de profundidad suficiente que permite un recubrimiento mínimo de 70 centímetros de tierra con relleno sobre el conducto y su diámetro mínimo debe cumplirlo indicando la siguiente tabla. Diámetro mínimo de conductos enterrados. Cuando el diámetro exterior del cable es de un diámetro menor a 25 milímetros, tiene que ir un cable por caño de 50 milímetros. ¿Está? Estos son los diámetros mínimos de conductos enterrados. ¿Está? Si yo tengo un diámetro exterior de un conductor de 25, el caño es de 50 milímetros por lo menos. ¿Está? Que son 2 pulgadas. ¿El caño ¿Está? es de PVC o usan Sí, mangueras? es como los de agua. Es como los de agua. Para barata costo. Vos también le podés poner el galvanizado si querés. Es más, una vez me han dado una opción. Tenía un problema. Había un medidor en una escuela en el campo. Y no sé qué pasa que, bueno, tenía una ruta alternativa y por la ruta alternativa estaba el medidor. Normalmente los medidores siempre van sobre el acceso a las viviendas o al inmueble. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo tenía acá una ruta provincial, un camino vecinal, y acá tenía el medidor. Y la escuela estaba todo este el frente y estaba para acá. Y acá habían puesto el tablero principal. Entonces, este tendido era de como 200 metros. ¿Y qué pasaba? O sea, tiene que haber un tendido, lo han hecho subterráneo, no aéreo, al tendido de todo esto, subterráneo, hasta el medidor. ¿Y qué pasaba? Como en el campo han aparecido unos bichitos que se llaman koi. Los koi son roedores que buscan el calorcito, al igual que las ratas, digamos, y que hacen los tipitos de esto, comían los conductores. Entonces no quedó otra que sobredimensionar la protección mecánica del conducto, porque ¿qué hacían ellos? Enterraban y pasaban todo lo que ustedes han visto acá, cavaban todo esto, cavaban y lo ponen el conductor, y ahí hay que ver si han hecho el recubrimiento en ese tendido. Entonces, ¿qué ha pasado? Luego han venido, han dicho, no, han hecho una ruta nueva acá, sobre este tramo, y ya hemos tenido que trasladar el punto de medición para acá, y ya ha quedado mucho más cómodo. Pero mientras, por eso les quería explicar por qué había 200 metros de tirada, porque era un camino vecinal, y muchas veces en el campo van a encontrar cosas como esa. Los koi nos comen los conductos, entonces me han dado una opción, mira, o le hace una cama de cemento, que la otra manera es lo siguiente, acá, hacerle así, poner el ladrillo acá, por todo el recubrimiento longitudinal, es decir, hacerle como una U de ladrillos, y arriba otro, cosa que el koi no tenga para pasar ni por abajo, ni por los costados, ni medianamente por arriba. O la otra, que era ya infalible, porque el conductor al PVC lo mordía también, parece que los cambios lo mordía. No sé si eran koi, ya eran dinosaurios, que habrán sido, para comer el PVC. Entonces me dice un chango, me dice, mira, te doy una opción que no es, que es carísima, pero recontra eficiente,
esos 200 metros poner el hierro galvanizado y hacerlo galvanizado. Entonces te digo, no, me va a salir más caro ¿cómo se llama? El remedio que la enfermedad, digamos. Entonces, no, no se ha dado. Se le ha hecho un recubrimiento, una obra civil, se le ha hecho una obra civil importante ahí, o por lo que dejo yo previsto como informe tengo que hacer una obra civil con ladrillo macizo y no poner el tendido de esos 200 metros con hierro galvanizado, que va a ser una locura. Era más barato hacer la obra civil. Está, pero esas cosas también tienen, chicos. Les pasa y pasa en la vida real. Y tienen que darle ¿cómo se llama? Dar una solución. Hay una tecnología que a mí me hicieron instalarla, que son los caños negros corrugados, que esos son más resistentes en alguna acometida subterránea. Así que eso, digamos, vienen en diversos tamaños y se usan de tendido de 50 metros lineales. Y bueno, por ahí, bueno, van todas las canalizaciones eléctricas, los cableados eléctricos. Así que eso es una experiencia que tuve con caños que también se usan en el cruce de puente, ya para para agua, desagües, y también se utilizaron en la parte eléctrica para los tendidos subterráneos. Bueno, eso yo nunca me tocó trabajar con eso, pero bueno, acá el profe tiene más experiencia en la obra, en esa parte, así que Sí, bueno. el PVC también se usa, el de No, 110. normalmente se usa el PVC en todo, digamos. Hay algunos eh, casos en los que no se usa. Los caños, le decía que los caños de agua se utilizan mucho para hacer estos tendidos. Eh, la última vez yo he tenido que, para el proyecto ese que le mostré la otra vez, tenía la sala de medición acá, me acuerdo, supongo ustedes, acá tiene la sala de medición, que recuerden que la sala de medición eran todos los gabinetes medidores, y tenía que hacer una tirada, eh, acá había 30 locales comerciales en este trayecto, digamos. Entonces, cada local comercial tiene su medidor. O sea, ¿qué tenía que hacer yo? Desde el local que está acá a punto, desde el que esté acá, yo tenía que tirar un conductor hacia cada uno de los medidores. ¿Se entiende? O sea, y no eran 30, porque también tenían planta alta, creo que eran como 50 conductores lo que tenía que tirar, para que cada uno tenga su medidor independiente. Es como se había dispuesto el proyecto y lo habían aprobado así. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Yo tenía que hacer un trazado, Luis, sí, de 50 conductores. Eran de entre 4, 6, la mayoría eran de 4x4, algunos eran de 4x6, muy poco de 4x10, creo que había uno de 4x16, que era para un bar que estaba en la planta alta acá arriba, que por eso se hacía de 4x16 la calle de tensión y demás. Yo tengo que pasar 50 conductores. ¿Qué se me ha ocurrido a mí hacer? Poner a disposición de un pequeño conducto como un canal de 1 metro por 1 metro. Es decir, hacer con una construcción, en cuanto a lo civil, de 1 metro de profundidad, que en realidad puede haber sido 70, de 60, con el hormigón de abajo, todo, y paredes de 1 metro, que me iba a quedar la altura desde el terreno de 70 y algo, y manda a los conductores uno a la par de otro y de manera coplanar en 2 niveles, mandan los 50 conductores. Es decir, si ustedes lo veían, acá iba el conducto por todo este lugar, digamos, para que lo vean, digamos, supongamos, en un conducto así, para que traten de entenderlo, donde iban los 50 cables por todo este lugar. Está, y si lo ven en corte, era algo así. Esto tenía 1 metro así, y desde el nivel del suelo hasta el final del hormigón era 1 metro. ¿Por qué he aprovechado eso yo? Porque a la par tenían que hacer también la obra de
cloaca, no me acuerdo bien qué es lo que tenía que hacer. Y por ejemplo, en ese proyecto era una descoordinación total, pero bueno, uno por ahí tampoco puede darse con todo, porque en ese proyecto yo tenía que, por el trazo de la sala de mediciones, los medidores, tenía que hacer la tira de conductores, y también en este caso la municipalidad, o en la obra tenían que hacer el tema del tendido de los caños de agua y de cloaca. Y le digo, mirá, yo tengo que hacer una pequeña canalización importante para tirar todos estos conductores. Y después los conductores que vienen del transformador que nosotros se estaba dispuesto acá, digamos, tenían que entrar a la sala de medición, también tienen que tener una canalización importante. Y ellos también tenían desagüe pluviales ahí. Entonces, no son datos menores los que ustedes tienen que tener en cuenta al ser la infraestructura de un proyecto y demás. En este caso yo había dispuesto que los 50 conductores vayan así de manera coplanar horizontal y algunos en una segunda instancia ya coplanar vertical, digamos, uno arriba del otro. Se le podría poner separador a una cierta distancia, pero yo creo que había calculado para hacerlo todo uno para los, no me acuerdo bien cómo lo he hecho, pero estaba dispuesto de esa manera, por la necesidad del proyecto, ¿no? Porque querían cada uno tener su medidor. Y ahí estaba la sala de medición. Pero cuando me tocó hacer la infraestructura, yo dejó por lo menos sentado a la empresa decirle, mira, cuando hagan los desagües pluviales, cuando haga agua, cuando haga esto, acordate que nosotros estamos haciendo electricidad y los cables de energía no es un cable, son 50, 55 cables lo que van y es importante el ducto que necesitamos. Así que no es un detalle menor. A mí me tocó, bueno, en un proyecto, hacer una trinchera que le llaman, y bueno, y tuve que a los cables disponerlos en bandeja. O sea, toda la construcción del canal, digamos, de hormigón, que viene con tapa, y abajo, el fondo, se pone una bandeja, después a otro nivel se pone otra bandeja y ya queda un pasillo para que puedan trabajar, pero bueno, eran varias subestaciones y había varios usuarios, sobre todo en la industria, en una fábrica harinera que está allá que vendría a ser para el lado de Cruz Alta. Entonces, ¿Hay Moreno de Luque? sí, y eso tenía, digamos, estaba todo vinculado por medio de trincheras de hormigón, que eran canales donde vos tenías la parte de las bandejas, 3 niveles de bandeja, y después tenés el pasillo para que la persona pueda trabajar, ya sea en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y después, bueno, me tocó también en una textil, también hay desde la subestación hasta los tableros de distribución, también tienen ductos, donde esos ductos también van recorridos por cable, hay bandejas de media tensión, y después de baja tensión y de señales de instrumentos. Así que sí, se usa mucho, digamos, ya a gran escala, lo que se llama trinchera. Y es más, en el proyecto eléctrico, dentro de su incumbencia, es el detalle de la construcción. O sea, como ustedes, cuando vayan a denotar todo esto, por ejemplo, si ustedes quieren señalizar una construcción subterránea, deberían de poner un detalle medio parecido a esto en el proyecto, como para que el que vaya a ejecutar el proyecto entienda cómo se lo va a hacer. O sea, a mí me ha tocado hacer el detalle de este conducto, digamos, de hormigón, por así decirlo, donde iban todos estos conductores. Yo lo he dispuesto de manera lo dibujo en el AutoCAD, digamos, o sea, como diciendo, se va a construir así, va a tener cierta medida así. Obviamente la obra civil, esa parte de obra civil he consultado con un ingeniero civil, digamos. Dice, che, mirá, ¿cómo tengo que hacer algo así? Me he dicho, no, bueno,
va una columna acá, digo, un encadenado acá, 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 y chao, digamos, rellena todo, y chao, a pelarse. Entonces, no era tan complicado. Así que, bueno, es como para que tengan en cuenta algunas cosas que se dan, chicos, no tan solo nos incumbe la parte eléctrica. ¿Estamos? Vamos a ver el tema de los cables subterráneos debajo de construcciones. Los cables subterráneos instalados debajo de construcciones deben estar colocados en un conducto que se extienda como mínimo 30 centímetros más allá del perímetro de la construcción. ¿Qué quiere decir perímetro de la construcción? Si usted tiene una construcción acá, el perímetro, el contorno, el tendido subterráneo tiene que ir acá, a esa distancia, unos 30 centímetros del perímetro. ¿Está? Muchas veces porque el gas también, bueno, es que el tema del gas es complicado. Yo tengo la cometida de energía y del gas cerca del mismo punto de acceso, y la canalización del gas normalmente va por las paredes internas de la casa, y hasta que entra tiene que haber unas distancias de separación con el tema de la energía. Entonces lo que se recomienda cuando vaya debajo de construcciones, que del perímetro de toda la construcción, un poquito más allá, hace la canalización el tendido subterráneo. ¿Estamos? Bien. Ingreso de cajas, de cable a caja o tableros. ¿Está? Cuando un cable abandone una canalización para ingresar a una caja o un tablero, el ingreso debe efectuarse a través de prensa cable del material aislante o metálico o por otro método adecuado. Los cables deben ser los que cumplan con la IRAM 2178. Cuando la canalización de la que se egresa el cable es un caño, el mismo debe finalizar con una boquilla enroscada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, usted tiene una construcción acá, ¿no es cierto? Acá está el nivel del terreno. ¿Está? Supongamos tiene un punto de medición acá. El conductor que viene sale del punto de medición y viene por acá. Esta es la simbología de subterráneo, una liñita así con dos tramitos, ¿está? Eso significa que un conductor subterráneo. ¿Está? El conductor subterráneo viene hasta dónde, hasta que después tiene que entrar. Entonces cuando llega acá a la construcción, digamos, esta es la construcción, son los ladrillos que simboliza ahí. El conductor entra y acá tiene que haber una caja de derivación, supongan ustedes, o una caja de paso para luego de acá, es lo mejor, ¿no? Por la caja de paso y de luego acá y al tablero. O tal vez que muchas veces le toca un tablero a una pequeña distancia del suelo, pero lo que le está diciendo acá es que si usted viene con una canalización que es un caño, tiene que terminar entrando a la caja con una tuerca y boquilla, que es lo que hemos visto en los conectores. ¿Se acuerdan en la clase pasada en el catálogo? Para que se termine de sellar todo eso, tiene que terminar la caja con tuerca y boquillo, el llamado conector. Eso es lo que le está diciendo. ¿Estamos? No puede pasar la canalización así nomás y no está fijada la caja o el tablero. Lo mismo, si va a un tablero, tiene que llegar con conector, la canalización, ¿no? Y obviamente el conductor va por dentro de la canalización. ¿Está? Bien. Vamos a ver acá las secciones nominales de los cables para el subuso. ¿Está? La sección nominal, esto es muy importante, chicos. La sección nominal de los cables debe calcularse en función de su intensidad de corriente máxima admisible y caída de tensión con la verificación final de su solicitación térmica al cortocircuito de acuerdo a los apartados que van a ver más abajo. Una de las formas de determinar la sección del conductor, ¿ustedes cómo creen? ¿Cómo lo harían? ¿Por qué viene Juancito el electricista y dice, no, hay que meter un cable por un aire, pongamos 4 milímetros? No, hay que meter el cable para el circuito de iluminación de afuera, no, pongamos 2,5 nomás.
¿Por qué creen que hace esa relación? No están tan lejanos, pero ustedes van a saber el fundamento. La corriente, ¿De qué profe, creen? va. Por la corriente admisible del circuito. Exactamente. ¿Cómo calculan esa corriente admisible? Dependiendo de la potencia que consuma el circuito. Muy bien. Dependiendo del consumo que tenga el circuito, de la DMPS, ¿se acuerdan? La demanda máxima de potencia simultánea, que hemos visto el tema de la carga total, la semana pasada creo que sí, ¿no? Depende de todo eso, entonces en función de eso, ustedes con la tensión, si un circuito monofásico de 220 dividen eso, sacan la corriente por ley de Ohm, sacan la corriente. Y van a tener una corriente admisible por el circuito y en base a eso ustedes van a poder con la sección de los conductores, ¿está? Pero yo recién le daba un ejemplo, lo hablamos con el profe del tema de la caída de tensión. Cuando usted tiene que hacer una tirada, por ejemplo, de más de 70 metros, porque ahí empieza más o menos a jugar el tema de la caída de tensión, ¿qué pasa? Durante el tramo de los 70 metros que nosotros vamos a aprender a calcular, durante los 70 metros, la tensión o se tiene una pérdida en el conductor. Recuerden el I cuadrado por R y varias cosas que van disminuyendo, entonces se llama caída de tensión. Entonces, ¿cómo se mitiga ese problema? Aumentando la sección del conductor. ¿Está? Si aumenta la sección del conductor, recuerden ustedes de resistencia de un conductor, R igual a ρ por L sobre S. ¿Qué pasa si aumenta la sección de un conductor? Eso lo han visto conmigo en primer año. Disminuye la resistencia. Baja la resistencia. Directamente, inversamente proporcional, perdón. Entonces, si aumenta la sección, baja la resistencia. ¿Para qué? Para que la corriente va a seguir siendo la misma. Pero al bajar la resistencia, la tensión más o menos se va a mantener un poco más estable, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los condicionantes del tema de esto. Y no solo depende del conductor, también depende de la longitud del conductor, de la corriente admisible y demás. Y hay otro cálculo para verificar que muy pocas veces se lo utilizan para lo que baja tensión, que es la corriente por cortocircuito. La corriente por cortocircuito se utiliza más ya para media o alta tensión, donde los cortocircuitos son importantes debido a la potencia que se maneja. Acá son potencias chicas las que se manejan, entonces prácticamente el tema del cálculo de la sección del conductor depende de la índice de corriente nomás. ¿Está? Así ustedes lo van a dimensionar. Bien. Bueno. Vamos a ver acá algunas secciones mínimas nominales mínimas que indica para su uso. Por ejemplo, línea principal 4 milímetros. Circuitos seccionales 2,5 milímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Es la mínima sección que se utiliza en esos circuitos. ¿Cuál era la línea principal? A ver si se acuerdan. La que vincula el tablero con el medidor. Bien, bien, muy bien. ¿Y un circuito seccional? La que vincula el tablero principal con otro tablero seccional. Bien, muy bien. Entonces lo que me está diciendo acá dice, mira, vos para una línea principal que de medidor a tablero, la sección mínima del conductor por fase debe ser de 4 milímetros cuadrados. ¿Está? Y yo les pregunto a ustedes, si la sección mínima del conductor de fase de 4 milímetros cuadrados, ¿de cuánto será la sección del conductor bueno, la línea principal no va de puesta a tierra, de protección, pero ¿qué pasaba con la protección? ¿Cuál es la sección mínima del conductor de protección? De 2,5. 2,5%. De 2,5, muy bien. Y fíjense que acá dicen los circuitos seccionales, que es el que va de un tablero principal a un seccional. La sección mínima de la fase de 2,5 y la sección ahí sí va un conductor de puesta a tierra, va a ser de 2,5, ¿está? Y acá le va dando las especificaciones. Circuitos terminales para iluminación general, la mínima es de 1,5, la de las fases, ¿está? La de la fase y la del neutro. Pero la del conductor de puesta a tierra es de 2,5. ¿Se entiende?
Sí. Bien. Bueno, y acá le da las especificaciones ya para los de toma corriente. La mínima es 2,5, no admite 1,5. ¿Está? ¿Qué hago yo mnemotécnicamente? A todas las líneas terminales, los circuitos terminales, le pongo una alimentación de 2,5. Y le puedo poner una alimentación de 1,5, un conductor de 1,5 ¿cómo se llama? Los retornos. Como para que, por una cuestión de que se note nomás que es un retorno. Por eso le pongo 1,5. ¿Está? Pero bueno, acá le da la especificación para... ¿Ve? Y el conductor de protección acá lo dice de 2,5. Profe, ¿qué sería el interruptor de efecto? Es que bueno, al interruptor de efecto llega el neutro y el retorno. El retorno, el que yo te propongo, se puede poner de 1,5. Pero el neutro que llega al efecto es de 2,5. También puede ser de 1,5 como mínimo, pero yo le pongo de 2,5. ¿Pero qué sería? Porque dice de 1, por eso le pregunto, ¿qué es lo que es? Es el retorno, es la sección mínima. La sección mínima. Ah, ya lo sigo. ¿Está? La sección mínima. Que vos le pongas más, bueno, el problema tuyo, pero la mínima con la que puede andar es esa. ¿Está? Bien. Y acá lo que le decía, la sección de los cables se verifica además, o sea, en función de su temperatura máxima admisible, que la temperatura está en función de la corriente, digamos, de la máxima caída de tensión admisible, que eso le decía yo que se daba en longitudes grandes, y de las solicitaciones térmicas en relación con sobrecarga y cortocircuito, ¿está? Pero eso se da ya en potencias aún mayores. ¿Se entiende? Pero básicamente ustedes lo van a sacar con el tema de la corriente, o sea, de la manera térmica. Bien. Hay distintos cables con sus aislaciones que de acuerdo a eso van resistiendo mayor temperatura y le puede sacar más corriente. Por supuesto, el costo es diferente, pero acá, por ejemplo, lo que estaba leyendo, para 70 el PVC, y después viene otro material que realmente le podés llevar a mayor corriente a igual sección, pero cambia el costo. Y después tener la aislación, el cobre sigue siendo el mismo. Lo que cambia son las aislaciones. ¿Para qué? Para que vos digas, bueno, está tabulado que tal recubrimiento a 70 grados se comporta, tiene este comportamiento. A 110 grados tiene este otro comportamiento. Y bueno, y después le van agregando si va a ser retardador de llama. Todo eso es directamente a la aislación, no al cobre. El cobre tiene que ser lo más puro posible para que, bueno, de acuerdo a la formulita de la resistencia del cable, tengamos nosotros un buen valor para tener una menor caída, que también viene tabulado en la tabla, y bueno, habla de todo relacionado a kilómetros, maneja la tabla, a 1 kilómetro, entonces de ahí van haciendo las comparativas. Después hay algunos que son retardadores de llama, hay se llaman los ignífugos, y después vienen otros que la aislación hace la función de no intoxicar a las personas porque está libre de halógenos. Y bueno, y cada característica del cable, por ejemplo, si es de PVC, un color; si es de otra aislación que resiste a más temperatura, es otro color; si tiene libre de halógenos, digamos, para que no asfixie a nadie los humos, es otro color que, por ejemplo, no sé qué colores conocen ustedes de cable subterráneo. ¿Alguno en Baja conoce algo? ¿Ha visto? Es que moradito, así. Lo ¿De qué único que conozco. moradito claro con moradito oscuro? ¿Pastel, algo así? Claro, claro. ¿Y han visto alguna vez el amarillo? ¿Un cable amarillo?
No. No, yo en mi caso no. ¿Nunca? No. Bueno, ese es el que le llaman de Prysmian, el Afumex, que vendría a ser el que libre de El halógeno. Afumex 1000, Luis. ¿Cómo? El Afumex 1000. Sí, amarillo, la vaina del Prysmian. Y Sí. bueno, entonces ese te asegura que es anti-llama y que los desprendimientos de gases son mínimos, o sea que no te mata, digamos. En cambio, los otros son anti-llama, pero ¿han visto alguna vez cómo se va quemando un cable, algo? ¿Tienen idea, chicos? ¿O han prendido por inspeccionar alguna vaina de algún cable? ¿No han hecho la prueba esa? No, la verdad que Nunca, no, profe. nunca. Bueno, por eso le decía que cada aislación tiene su función y el cobre siempre va a ser el mismo, siempre y cuando en el proceso de fabricación, y bueno, depende de la marca, ¿verdad? Porque hay algunos que usan cobre recocido, que entonces tiene otros valores, pero bueno, te lo tabula. Es más barato, hay otro cobre que es virgen, y así van migrando. Y también vienen los aluminios, que son, ¿algunos conocen los cables de aluminio? Sí, profe. Sí, yo trabajo con eso. Ah, ¿con qué sesiones? No, son finitos, profe, son muy finitos. Hay de distintos diámetros, pero de distinta sección, pero son finitos, Bien. mayormente. Los de potencia sí son de cobre. Ah, bien. Bueno, En los cables de alta Bueno, tensión tenemos bordado de aluminio con arma de acero. bien. claro, esos son para transporte, para transmisión, pero eso no son maleables, digamos, no lo va a ver en cualquier lado tirado. Esos son bobinas que vienen directamente para ser enlazados de manera aérea. ¿Ah? Bueno, Luis, chicos, dejemos hoy por acá. Eh, la verdad que no doy más, el dolor. Vamos a ¿Qué te ha continuar el día pasado? martes. Aparentemente me quebró la clavícula el martes a la noche jugando a la pelota, así que estoy. Sí. Y mañana voy al especialista para ver si es que me opero o no. Espero que no. Pero bueno, puedo dar clase todavía, pero hay veces que el dolor ya me está comprometiendo. Y aparte el próximo tema lo quería abordar bien, que es el tema de los métodos en los que van los conductores incluidos y demás, y que, bueno, ya lo vemos el día martes, o si no, ya coordinamos, Luis, el martes le da un práctico. ¿Ah? Bueno, vos avísame. Por privado. Quédate un ratito, ya conversamos ahora nomás. Muy bien, muy bien. Ya dejo de grabar, chicos, y nos encontramos el día